Buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros a Sara Pérez Rodríguez, que nos va a dar este seminario correspondiente al mes de marzo de las investigadoras por la transición ecológica y la innovación de la Cátedra Fundación CEPSA de Transición Ecológica e Innovación de la Universidad de La Laguna. Lo primero voy a leerles un breve currículum de Sara. La doctora Sara Pérez Rodríguez se licenció en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza en 2009. Posteriormente inició su carrera investigadora en el Instituto de Carboquímica, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde realizó su trabajo fin de máster en Ingeniería Química y Medio Ambiente. En 2011 obtuvo una beca predoctoral del Gobierno de Aragón para realizar la tesis doctoral enfocada en el diseño de electrocatalizadores basados en materiales de carbono para la reacción de electroreducción de CO2. Tras la defensa de su tesis doctoral, en 2015, la doctora Sara Pérez trabajó como investigadora postdoctoral en el Instituto de Carboquímica y en otras entidades de investigación, tanto nacionales como el Centro Tecnológico de Química de Cataluña, en Tarragona, como en el extranjero, en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, y en la Universidad de Lorraine, en Francia. En mayo de 2021 regresó al Instituto de Carboquímica gracias a la concesión de un contrato Juan de la Cierva Incorporación, donde actualmente desarrolla sus actividades de investigación. Entre sus intereses se encuentra la valorización electroquímica del CO2, el aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producción de materiales de carbono con aplicaciones energéticas y el desarrollo de dispositivos electroquímicos para la conversión y almacenamiento de energía. Como resultado de su carrera científica, la doctora Sara Pérez cuenta con 33 publicaciones en revistas científicas, 4 capítulos de libros y 2 artículos de divulgación. Además, ha participado en numerosos congresos y seminarios de ámbito nacional e internacional. Sara en estos momentos, ya ha concursado para una plaza de científica titular, ¿no? Que ya, aunque no ha firmado, pero bueno, ya ha ganado su concurso. Y como las cosas de Palacio van despacio, pues bueno, tendrá que esperar un poquito hasta que pueda firmar su nuevo contrato. Bueno, dejo de compartir, Sara, dejo de presentar para que tú puedas compartir. Bienvenida, encantada tú sabes que aquí tienes tu casa además, que lo fue durante un poquito tiempo. Y bueno, adelante, cuéntanos cuáles son tus últimas inquietudes en relación con el litio y las baterías de litio. Muchas gracias, Elena. ¿Se ve bien la pantalla? De momento no se ve nada. Vale, a ver, ahora está fallando. Madre mía, a ver, toda tu pantalla, compartir. Ahora está empezando, sí. Vale. Pues muchas gracias, Elena, por la presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación CEPSA y también a Elena por la organización de estos seminarios y por darme la oportunidad de presentar parte de mi investigación. A lo largo de la charla vamos a ver diferentes metodologías para la producción de litio verde y su reciclado. He querido plasmar mi trayectoria científica, que ya la ha explicado, ya la ha resumido Elena, en esta diapositiva, puesto que quizás parte de la audiencia está pensando en realizar una trayectoria científica y aunque como todo en esta vida no es perfecto y tiene sus desventajas, quería hacer ver de una forma visual que también te ofrece muchísimas oportunidades a la hora de ampliar tu red de contactos o de permitirte trabajar en otras instituciones, aprender otros métodos de trabajo. Además, de esta manera, quería ilustrar que la investigación de la que voy a hablar en la charla se desarrolló durante la etapa postdoctoral en la Universidad de Southampton en Reino Unido. Durante esta etapa me incorporé al equipo de trabajo de la profesora Nuria García Araez y el profesor Phil Bartlett de dicha universidad con un proyecto financiado por la Royal Society dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías de producción y reciclado de litio usando materiales de baterías de ion litio, de las que hablaré posteriormente. Y sin más preámbulo, ya paso un poco
a mostrar el contenido de esta charla, que he dividido en 3 grandes bloques. Comenzaremos por una introducción donde veremos el contexto energético actual, mostraremos la necesidad del desarrollo de tecnologías de almacenamiento, como pueden ser las baterías o el mercado global de litio. A continuación veremos 2 diferentes metodologías para la obtención del litio sostenible mediante un enfoque electroquímico y otro enfoque químico. Comenzamos, por tanto, con la introducción y con la contextualización del panorama energético y medioambiental en el que nos encontramos. En el año 2021, las emisiones de dióxido de carbono antropogénico alcanzaron las 36,5 gigatoneladas, debido principalmente a los sectores de producción de energía, a la industria y al transporte. Para conseguir los objetivos climáticos fijados en el Pacto de París, se necesita una descarbonización de todos estos sectores para conseguir esta neutralidad climática. Para ello, con esta finalidad, la Agencia Internacional de la Energía Renovable ha establecido un mix tecnológico, 6 rutas tecnológicas, y ha establecido también unos indicadores, todos ellos encaminados al fomento de las energías renovables, a la electrificación de nuestro sistema energético actual, así como al desarrollo de tecnologías de producción de hidrógeno limpio en combinación con tecnologías de captura de dióxido de carbono. Además de este Pacto de París, existen, como ya sabemos, numerosas políticas a nivel global, europeo, nacional, todas ellas encaminadas a obtener en el 2050 un sistema eléctrico 100% renovable, obtener 0 emisiones de dióxido de carbono en el transporte y acabar con los combustibles fósiles. Todo ello también acompañado de la economía circular y el fomento de la reutilización de residuos, la utilización de residuos. Este creciente fomento de las energías renovables y de la electrificación trae consigo también una necesidad de aumentar los sistemas de almacenamiento de energía. En la diapositiva a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo el excedente de energía solar producido en los meses de verano puede ser almacenado para satisfacer los meses de alta demanda, como podría ser en invierno, cuando no tenemos tanta energía solar. Haciendo una búsqueda en la literatura me ha parecido bastante chocante este dato estimado por la Asociación Europea del Almacenamiento de Energía, y es que se prevé que en el año 2050 sea necesario almacenar 600 gigavatios de energía a nivel europeo. Esto se conseguirá con el desarrollo y utilizando diferentes tecnologías de almacenamiento de energía que se pueden clasificar de acuerdo al tipo de almacenamiento en 5 grandes bloques: el almacenamiento químico, térmico, eléctrico, mecánico y electroquímico. En este último bloque se engloban las baterías y también las baterías de ion litio, como veremos posteriormente. El utilizar uno u otro de estos sistemas va a depender de la aplicación final y de los requisitos, es decir, cuánta energía necesitamos almacenar, por cuánto tiempo, con qué rapidez necesitamos almacenarla, y por supuesto también va a depender de otros factores como puede ser la madurez de la tecnología. En la actualidad, las baterías de ion litio es una tecnología ya desarrollada, sin en cambio otras están en vías de desarrollo. Ya voy concretando un poquito más en lo que sería el almacenamiento electroquímico, en el que ya hemos adelantado que se introducen las baterías, y en la diapositiva podemos ver una comparativa de diferentes sistemas electroquímicos comparados en función de su potencia específica y su energía específica. Este apellido de específico viene dado, quiere decir que esta potencia o esta energía se da por kilogramo del material activo. Comentar
que la energía específica sería la cantidad de energía que nuestro sistema podría almacenar, mientras que la potencia tiene que ver con la energía que podemos transferir en una unidad de tiempo. Por hacer un símil, energía tendría que ver, por ejemplo, con una maratón en la que necesitamos una energía por un prolongado tiempo, mientras que potencia podría hacerse el símil con 100 metros. Necesitamos gran energía, mucha energía en un corto periodo de tiempo. También podemos ver en la diapositiva que sistemas como los supercondensadores presentarían una alta potencia específica, mientras que sistemas como las baterías tienden a tener mayor energía específica. Entre estos sistemas, las baterías de ion litio muestran una alta energía específica y además también pueden obtener buenas potencias dependiendo de los materiales que albergan esta batería. También aquí quisiera señalar que en la actualidad están en desarrollo otras baterías más avanzadas que pueden mejorar aún las prestaciones, como por ejemplo baterías de flujo o de metal-aire. La definición de batería pues, es un dispositivo que proporciona energía eléctrica generada por las reacciones electroquímicas de oxidación y reducción entre dos especies. Y cuando hablamos de baterías de ion litio, eso se debe a que se transfieren, se involucran los iones litio. Una batería va a disponer de dos electrodos, un electrodo positivo y un electrodo negativo, separados por un material poroso que se conoce como separador. Para evitar el cortocircuito de estos dos electrodos, y este separador también va a fomentar, va a hacer posible la transferencia de los iones litio de un electrodo a otro cuando estamos hablando de baterías de ion litio. La batería desarrollada por Sony en 1991 y que dio lugar al premio Nobel a los investigadores que la desarrollaron, como electrodo positivo se basa en cobalto y como electrodo negativo usa grafito. Entonces, esta batería, olvidé mencionar que el electrolito que se suele utilizar es una sal de litio en un medio orgánico. Entonces, la batería se va a ensamblar en su estado completamente descargado y una vez que la hemos ensamblado, aplicaremos una corriente para cargar esta batería, al igual que hacemos con nuestros teléfonos móviles cuando los ponemos en el enchufe, ¿no? Entonces, se aplicará una corriente y de esta manera nuestro material, que como estaba descargado, está completamente litiado, nuestro material del electrodo positivo, los iones litio se van a desintercalar de este material y se van a transferir del electrodo positivo al electrodo negativo, que sería el grafito. Durante la descarga va a ocurrir el proceso opuesto. Si nuestra batería la tenemos conectada a una carga, espontáneamente se va a producir una corriente y en este caso los iones litio se transferirán del electrodo negativo, de este electrodo de grafito, a nuestro material, nuestro electrodo positivo. También quisiera señalar que durante las cargas y descargas, el cobalto y el grafito, el carbono, cambian los estados de oxidación y el litio siempre va a estar presente como ion litio, puesto que es el elemento más electropositivo. Además de los parámetros que ya hemos ido mencionando de potencia específica y energía específica, otros conceptos o parámetros útiles para la descripción de una batería es el término de capacidad. La capacidad es la carga total que puede almacenar nuestro dispositivo y cuando hablamos de capacidad específica ya nos referimos por kilo de material. La capacidad específica teórica sería el máximo de capacidad que puede presentar nuestro material y se determina de acuerdo a la estequiometría de la reacción. Es decir, si nos ponemos en el caso de que queremos conocer la capacidad específica teórica del grafito, de nuestro electrodo negativo, pues tenemos que considerar que por cada mol de electrones necesitamos 6 moles. O sea, la estequiometría nos marca los 6 moles de carbono. Y con este dato y teniendo en cuenta la ley de Faraday, podremos calcular la capacidad específica teórica de nuestros electrodos.
Otro término importante para conocer, caracterizar las baterías es el término de C-rate, que hace referencia a la corriente necesaria para cargar o descargar una batería en una determinada unidad temporal. También se puede definir como la corriente normalizada por capacidad. Es decir, una C-rate de 1 equivaldría a que la corriente y la capacidad es igual y que, teniendo en cuenta las unidades, podemos ver que nuestra batería se va a cargar o descargar en el tiempo de 1 hora, aunque normalmente va a ser un menor tiempo, eso sería idealmente. Y, por ejemplo, una C-rate de 2 implicaría que la corriente es el doble de la capacidad y, por tanto, nuestro tiempo de carga-descarga va a ser de media hora. Del mismo modo, cuando hablamos de ciclo, nos referimos a un proceso completo de carga y descarga. Para caracterizar estas baterías, se hacen estos ciclos de carga y descarga que se llevan a cabo a una corriente constante. Es decir, se aplica una corriente por un tiempo determinado y pasado este tiempo se invierte la corriente, misma magnitud pero diferente sentido, por el mismo tiempo. El perfil del potencial con respecto al tiempo, si la corriente no es muy elevada, va a seguir el mismo perfil que el potencial con respecto a la fracción de litio intercalada o desintercalada. Y las curvas típicas de la batería serían como lo que se muestra aquí a la derecha, que se suele representar el potencial o el voltaje de la celda con respecto a la capacidad. También señalar que el proceso de intercalación del litio en el electrodo huésped, en el material huésped, es un proceso de reducción y, por tanto, el potencial de equilibrio disminuye, que sería durante la descarga de la batería, mientras que la desintercalación del litio es un proceso de oxidación, que sería durante la carga de la batería. Como ya hemos adelantado antes, la batería comercializada por Sony en 1991 recibió el premio, hizo que los 3 investigadores que la desarrollaran recibiesen el premio Nobel en Química en el año 2019 y se basa en un electrodo positivo a base de cobalto. Desde la comercialización de las baterías se han estudiado numerosos electrodos positivos con la finalidad de mejorar las prestaciones de las baterías de ion litio, como por ejemplo aumentar la energía específica. Pues se han utilizado, ya comentamos, diferentes electrodos a base de otros metales como el hierro, el níquel, el manganeso, entre otros. Además, también se ha pretendido mejorar la sostenibilidad de estas baterías, puesto que el cobalto es una materia prima crítica que se encuentra especialmente en el Congo y que, por tanto, la disponibilidad es finita y puede haber problemas de abastecimiento. Por ello, pues, se ha hecho hincapié en utilizar otro tipo de metales más disponibles. Otros aspectos clave de las baterías sería tratar de reducir el precio. Se han hecho grandes esfuerzos, como podemos ver en la diapositiva, en reducir el precio de las celdas a lo largo de los años. Y, por supuesto, también mejorar la seguridad. Estamos trabajando con litio, almacenando grandes cantidades de energía y, por tanto, en algunas baterías dañadas o por el mal uso se puede producir incendios, etc. Por tanto, se necesita investigar en ello. Y también, por supuesto, en la degradación de estas baterías. Inevitablemente, las celdas con los ciclados van perdiendo capacidad por diferentes mecanismos de degradación, como podría ser la aparición de grietas en el electrodo positivo o la formación de dendritas en el electrodo de grafito o la disolución de los terminales. Antes no he mencionado que en el caso del electrodo positivo se utiliza un colector de aluminio, que es un material muy ligero. Sin embargo, en el caso del electrodo negativo se necesita que sea de cobre, puesto que
el aluminio puede alear con el litio a bajos potenciales, que es a los que trabaja el electrodo negativo. Entonces, estos son unos aspectos a considerar y, por supuesto, la escala. En la derecha podemos observar que la energía nominal del teléfono móvil pues es de 15 vatios hora aproximadamente, ¿no? Y, sin embargo, esta escala se tendría que multiplicar por diferentes factores si quisiésemos utilizar un coche eléctrico o para plataformas de almacenamiento de energía. Entonces aquí uno ya empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué tamaño de batería necesitamos? ¿Tenemos litio para abastecer todo, para todas estas aplicaciones de almacenamiento, ¿no? Otro aspecto a considerar es cómo ha ido cambiando la distribución del uso de litio. Y es que en el año 2010 el 23% del litio estaba destinado a las baterías y en el 2020 este valor ya mostraba un 71%. Además, si no lo recuerdo mal, en el año 2022 ya estaríamos hablando de prácticamente un 75% del litio va destinado a las baterías. Y ello se espera que aumente con la descarbonización de todos los sectores. Me ha parecido interesante esta estimación en el que para el año 2050 se prevé que la venta de vehículos de pasajeros, de vehículos eléctricos, pues pueden alcanzar más de los 160 millones. Y además para estos años ya no existirían, no se producirían los coches de motor de combustión interna, ¿no? Entonces, de nuevo, nos quedamos aquí con la pregunta de dónde vamos a sacar tanto litio. Obviamente, también mencionar que no todo este almacenamiento de energía va a ser con una única tecnología, ¿no? Pero que para tener litio para estas baterías de ion litio, pues necesitaremos saber cuáles son nuestros recursos, nuestras reservas. Se estimó en el año 2020 que existen 86 megatoneladas de recursos de litio y el 60% de ellas están ubicadas en lo que se conoce como el Triángulo del Litio: Bolivia, Argentina y Chile. Ya cuando hablamos de reservas, es decir, recursos que pueden ser explotables con la tecnología que tenemos y que son rentables de extraer, ya se limita a 21 megatoneladas. En la diapositiva también podemos observar que globalmente hay 8 productores de litio y en Europa, por ejemplo, tan solo es Portugal y con una producción muy bajita. Además de todo lo mencionado, también hay que ver de dónde se obtiene el litio de estos recursos globales, y el 60% está presente en forma de salares. Un salar va a ser una solución acuosa que contiene el litio, pero que contiene otros cocationes como sodio, magnesio, potasio en mucha mayor concentración. La metodología actual de producción de litio se basa en diferentes etapas de evaporación, precipitación, es decir, una cristalización fraccionada, que es un proceso lento y además no es selectivo al litio. Como ya hemos visto, el litio además es un componente minoritario en estos salares y la composición de los salares es muy variable, por lo que esta metodología actual no sería adecuada para todos estos salares. Además, para todos los recursos, de litio. Además, también trae consigo un impacto medioambiental negativo porque se altera el balance del agua, se generan residuos, entre otros. Por ello, es necesario estudiar, buscar nuevos métodos de producción de litio para que sean sostenibles, es decir, obtener litio verde, que sean selectivos al litio, que sean innovadores, y se están haciendo grandes esfuerzos. La comunidad científica está trabajando en diferentes metodologías que sean selectivas, como pues, usando membranas, tamices moleculares, entre otros. En la presentación nos vamos a concretar los métodos electroquímicos y los métodos químicos.
A continuación veremos un método de captura de litio de una forma sostenible utilizando el enfoque electroquímico. Entonces, bueno, la literatura, ya hay varios ejemplos de esta metodología y ya hay resultados de esta metodología y se ha observado que el uso de materiales de baterías de ion litio, como puede ser el fosfato de hierro litio, muestran una buena selectividad para la extracción de litio de salares. En esta metodología tenemos nuestro material huésped delitiado al que le vamos a aplicar una corriente, se va a aplicar una corriente para que se inserte el litio del salar. Es decir, la reacción de intercalación del litio va a ser inducida por electricidad. Una vez que nuestro material está completamente litiado, se ha introducido el litio en los canales de nuestro material, la estructura cristalina de nuestro sólido cambia y ya tenemos el fosfato de hierro litio. Si quisiésemos recuperar, regenerar de nuevo el sólido absorbente, se aplicaría una corriente en el sentido opuesto y en este caso obtendríamos de nuevo el fosfato de hierro delitiado y además obtendríamos una sal de litio necesaria para el mercado de las baterías. De este modo, este proceso se puede repetir durante numerosos ciclos de intercalación-desintercalación del litio. También quisiera destacar que en este dibujo, en esta representación, se plasma lo que ocurre en el electrodo de intercalación-desintercalación del litio. Para tener estas celdas necesitaríamos un contraelectrodo. El sistema estaría constituido por materiales similares a los de la batería y el contraelectrodo, su función sería la de ser selectivo a la captura de otros cocationes o a la captura de aniones, de forma que se produciría esa separación, esa extracción selectiva de litio. Aunque esta tecnología es muy prometedora, pues presenta diferentes retos tecnológicos que hay que cumplir, ¿no? Que hay que estudiar para que sea viable comercialmente, como puede ser asegurar la estabilidad de los electrodos a largo plazo en las condiciones de operación, es decir, en los salares, y asegurar la alta selectividad al litio con el ciclado. Por ello, en la Universidad de Southampton nos propusimos el objetivo de estudiar la estabilidad y selectividad al litio de electrodos de fosfato de hierro litio para el secuestro desde salares. Y utilizamos 3 salares diferentes que fueron artificiales y que simulaban las composiciones de los recursos de litio del salar de Atacama en Chile, o Laroz en Argentina o Central Altiplano en Bolivia. Para ello se llevó a cabo un diseño de celda cuasi simétrico en el que el electrodo de trabajo consistía de fosfato de hierro litio, grado de batería, suministrado directamente por Tatung, fue el proveedor, y como contraelectrodo se utilizó el mismo material parcialmente delitiado. De este modo, cualquier degradación que se va a producir en la celda se puede atribuir a fosfato de hierro litio y no al material del contraelectrodo si fuese diferente. No obstante, hacer hincapié, como hemos visto anteriormente, que para la aplicación práctica y la extracción selectiva del litio del salar se necesitaría otro material que fuera selectivo a aniones o a otros cocationes. En primer lugar, se llevó a cabo la validación de la celda en un electrolito orgánico y para ello se cicló el electrodo de trabajo frente al electrodo parcialmente delitiado y se comparó los resultados a cuando se utilizaba como contraelectrodo litio. Como se hace convencionalmente en la caracterización de estos electrodos en una semicelda. Se puede observar que los resultados fueron muy similares. En azul podemos ver los resultados cuando se ciclaba frente al litio y en verde cuando se ciclaba frente al fosfato frente a nuestro contraelectrodo parcialmente delitiado. Los resultados son muy similares y la capacidad de descarga fue en ambos casos de alrededor de 160 mAh por gramo, que es similar
bueno, algo inferior, pero similar al valor teórico de este material. Una vez que comprobamos que la celda funcionaba como debería, ya pasamos al electrolito acuoso, porque en los salares siempre vamos a tener un electrolito acuoso, y lo que se hizo fue del mismo modo ciclar nuestro electrodo de fosfato de hierro al litio frente al contraelectrodo parcialmente delitiado. Aquí partimos del material litiado, entonces durante la carga lo que vamos a hacer es liberar el litio de nuestro material y durante la descarga capturar el litio. Comentar que a una seal rate de 0.1 la capacidad de descarga fue de alrededor de 160 miliamperios hora por gramo, lo que equivale a una inserción de litio de 43 miligramos por gramo del sólido absorbente de fosfato de hierro, lo que es bastante similar al máximo posible, que estaría en torno a los 46. Cuando ciclamos a una corriente superior, a una seal rate de 1, estos valores se reducen, pero aún siguen siendo elevados. Del mismo modo, se llevó a cabo el estudio en soluciones de sulfato de litio, pero con diferentes concentraciones de litio, y observamos que al disminuir la concentración, disminuía también la capacidad de descarga, aunque incluso con concentraciones 5 milimolar de litio, la capacidad de descarga seguía siendo de 156 miliamperios hora por gramo, cuando barríamos a una seal rate de 0.1. A corrientes superiores los valores fueron algo más bajos, pero aún con todo bastante adecuados. También se llevó a cabo el estudio en la solución de referencia, pero añadiendo otros cocationes, y se vio que con estas altas concentraciones de litio, la presencia de otros cocationes de una forma por separado, por así decir, no presentaba una influencia significativa en el comportamiento. En este punto ya se decidió hacer el estudio en los 3 salares, y se obtuvo un comportamiento también muy similar, con una capacidad muy similar a una seal rate de 0.1, y tras un ciclo de carga y descarga se llevó a cabo la caracterización de estos electrodos y se observó por difracción de rayos X que los electrodos mostraban la estructura del material totalmente litiado. Es decir, hemos sido capaces de, durante la carga, extraer el litio y la descarga capturarlo de una forma completa y además selectiva a litio, porque si se intercalasen otros cocationes, estos picos se verían alterados. Cuando hicimos el estudio a una seal rate de 1, nos dimos cuenta que el comportamiento, la capacidad de descarga, ya sí que presentaba diferencias, lo que se debe a las diferentes concentraciones de litio. No obstante, no por tener una menor concentración de litio se mostraban peores resultados, como es el caso de Atacama y Central Altiplano, y esto se debe a la presencia de otros cocationes que tenemos y a su influencia. Por ello, indagamos un poco más en cómo podría correlacionar la capacidad de descarga a esta seal rate de 1 y obtuvimos una relación con la concentración de litio y la viscosidad. Y entonces, en este punto quisimos hacer más estudios para el salar más viscoso, que fue el de Olaroz, y hicimos diferentes estudios introduciendo otros cocationes, eliminándolos, y sorprendentemente nos dimos cuenta de que cuando diluíamos simplemente por dilución con agua los salares, se podía mejorar se aumentaba esta capacidad de descarga. Además, los ratios, todas las composiciones siguieron prácticamente las mismas tendencias, mostrando esta correlación de la capacidad y de la concentración del litio con la viscosidad. También se llevó a cabo un estudio de la estabilidad de estos electrodos
Para ello se realizaron 50 ciclos de carga y descarga a una seed rate de 0,1 para fomentar, prolongar el tiempo de carga y descarga, y se observó que en todos los casos había una buena estabilidad con una retención de la capacidad entre el 75-95%, podríamos decir, en el ciclo 50, pero sí que se observó que a mayor degradación, que se obtenía una mayor degradación en los salares más viscosos. Esto se ve mejor en este gráfico de la derecha. Además, de nuevo, la dilución del salar con agua mejoró la estabilidad. Finalmente, se llevó a cabo una caracterización post-mortem de estos electrodos ciclados y se observó que en los electrodos ciclados aparecían los picos de fosfato de hierro-litio, lo que quería decir que el sistema era selectivo para la captura de litio, aunque en algunos casos también aparecieron picos de cloruro de sodio por la propia precipitación de las sales en el electrodo, ¿no? Además, antes he olvidado mencionar que las partículas de fosfato de hierro-litio están cubiertas por un material de carbono para dar mejor estabilidad en el medio acuoso, y esta capa de esta película de carbono, esta capa, no se alteró con el ciclado, puesto que los espectros Raman del electrodo sin ciclar y los electrodos ciclados en los diferentes salares son muy similares. También se llevaron a cabo imágenes SEM y se observó que el electrodo ciclado en central altiplano, que fue el que presentó una mayor degradación, presentaba grietas, lo que se cree que es por la contracción, expansión que se producen en las partículas durante los ciclos de carga y descarga. No obstante, creemos que reduciendo el tamaño de estas partículas o cambiando su forma, se podrían obtener mejores resultados. Como conclusiones de esta metodología de captura de litio por vía electroquímica, comentar que el fosfato de hierro es un material huésped prometedor para el secuestro electroquímico de litio, que en todos los salares se encontró una alta capacidad de inserción de litio y que con una seed rate de 1 la capacidad de inserción correlacionaba con la concentración del litio y la viscosidad del salar. El fosfato de hierro, los electrodos de fosfato de hierro, además fueron selectivos para capturar litio y esta selectividad se mantuvo con el ciclado y fueron estables, aunque se obtuvo una mayor degradación al aumentar la viscosidad del salar. Además, también cabe destacar que por primera vez se observó que la dilución del salar en agua producía una mejora de la tasa de la capacidad y también de su retención. Y finalmente vamos a ver una metodología para la producción del litio por vía química. En este caso, las reacciones de intercalación y desintercalación del litio no van a ser inducidas por electricidad, sino que van a ser inducidas utilizando un agente reductor, en el caso de la intercalación del litio, o un agente oxidante para su desintercalación. Del mismo modo, podemos hacer varios ciclos de intercalación, desintercalación, recuperando el material original de partida. La Universidad de Southampton fue pionera en esta metodología y cuando me incorporé al equipo de trabajo ellos ya habían desarrollado la metodología utilizando persulfato de sodio como agente oxidante y persulfato de potasio, como agente oxidante y tiosulfato de sodio como agente reductor. En el momento que me incorporé al equipo de trabajo, estuvimos buscando otros agentes reductores más compatibles medioambientalmente, como podrían ser el sulfito de sodio. En la diapositiva podemos ver las reacciones que tienen lugar utilizando ambos agentes reductores durante la intercalación del litio. Fijándonos en la estequiometría, cuando utilizamos sulfito de sodio se precisaría en principio de un menor consumo de reactivo y además este reactivo presenta un menor coste, no es tóxico y se forma un producto de reacción inocuo, el sulfato de sodio.
Para estudiar la reacción de intercalación del litio con ambos agentes reductores, lo que hicimos fue, en primera instancia, en primer lugar, utilizamos una solución de referencia conteniendo litio, a la que se introducía el agente reductor y el sólido absorbente, fosfato de hierro, y se tenía todo en un reactor de mezcla perfecta durante un tiempo determinado. Tras diferentes tiempos se caracterizaba el sólido por diferentes técnicas y se observó que tras una hora de reacción prácticamente la reacción ya había ocurrido totalmente, es decir, ya teníamos el sólido completamente litiado. Esto lo podemos ver mejor en la caracterización por XRD, que tras una hora de reacción los sólidos obtenidos mostraban los picos de difracción característicos de la estructura de fosfato de hierro litiado y ya habían desaparecido los picos característicos de la estructura de fosfato de hierro. Además, también se llevó a cabo una caracterización electroquímica del sólido de reacción obtenido. Para ello se realizaron electrodos composite con estos materiales obtenidos utilizando ambos agentes reductores. Y se estudiaron en una semicelda de litio en medio orgánico. Se puede observar que el comportamiento electroquímico es el mismo que con el material de partida, tal y como se recibe de proveedor. Con todos estos resultados ya nos animamos a hacer experimentos en salares artificiales que simulaban las dos reservas de central altiplano, con estas composiciones que se pueden ver en la diapositiva, y nuevamente tras 24 horas de reacción pudimos comprobar que teníamos nuestro sólido perfectamente litiado. Es decir, que la reacción era completa y el producto de reacción tenía un comportamiento similar a cuando se ensamblaban, se hacían los experimentos con el material suministrado directamente por el proveedor. Es decir, estos resultados muestran que el producto de reacción puede usarse como electrodo positivo de baterías de ion litio. Finalmente, llevamos a cabo también una caracterización por ICP para poder determinar cuál era la incorporación, la intercalación del litio utilizando en ambos salares y utilizando los dos diferentes agentes reductores. En todos los casos el litio fue el componente mayoritario, acercándose al valor máximo, que estaría en torno a los 46-47, y sin embargo los otros cocationes, la presencia de otros cocationes fue minoritaria, lo que significa que tenemos una alta selectividad al litio. Y esta diapositiva también ilustra de una forma más visual cómo en las soluciones donde el litio es un componente minoritario, tras utilizar la metodología tenemos un sólido donde abunda el litio con una pureza superior al 93%, cuando utilizamos sulfito de sodio. Como conclusiones de esta estrategia, decir que el uso de agentes reductores es prometedor para el secuestro selectivo del litio y que podría utilizarse como un método alternativo y sostenible para la producción del litio. Además, presenta una cinética rápida, es también del mismo modo que la metodología electroquímica es selectivo, y la cinética y selectividad de la reacción de captura de litio inducida por sulfito de sodio es comparable a la del tiosulfato de sodio. No obstante, el sulfito de sodio presenta ventajas en términos de menor coste, menos consumo de reactivos y es más compatible medioambientalmente.
También quisiera señalar que estas metodologías que hemos visto para la producción del litio podrían ser también utilizadas para su reciclado. Es decir, con el tiempo, los electrodos positivos de las baterías de ion-litio muestran diferentes contenidos de litio y se podría usar estas metodologías para recuperar, volver a litiar este material de batería y así de nuevo utilizarse como electrodopositivos en baterías de ion-litio. Finalmente, quisiera agradecer a la Universidad de Southampton, al equipo de trabajo y también a mi equipo de trabajo actual en el Instituto de Carboquímica. Y muy brevemente quisiera decir que el Instituto de Carboquímica pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se ubica en Zaragoza, en Aragón hay 5 centros del CSIC. Yo ya he comentado, trabajo en el Instituto de Carboquímica, más concretamente en el grupo de conversión de combustibles. El grupo la rama de electroquímica está liderada por la profesora María Jesús Lázaro y, como ha adelantado Elena, estamos trabajando en el desarrollo de catalizadores y electrodos basados en materiales de carbono para aplicaciones en el almacenamiento y conversión de energía, más en concreto en las tecnologías de hidrógeno, baterías avanzadas o la reducción electroquímica de dióxido de carbono, y estamos también en los últimos años tratando de fomentar el uso de materias primas no críticas o obtener materiales de carbono a partir de residuos agroindustriales. Por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo a Elena y a la Fundación CEPSA por la invitación y a ustedes por su atención. Muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros pues, tus investigaciones y también, bueno, pues hablarnos de la cuestión del litio que sabemos que en estos momentos en el que estamos en un momento desesperado de transición para dejar atrás a los combustibles fósiles, pues el litio tiene un papel muy, muy relevante, ¿no? No sé si en el público le quieren hacer alguna pregunta a Sara, si les ha surgido alguna pregunta, alguna curiosidad. A ver, no veo, por lo menos no me aparece aquí ninguna. Bueno, yo tengo alguna curiosidad, Sara, quizás porque uno, bueno, no he trabajado tampoco en este campo y uno no se hace la idea, cuando dices que simulas un salar, ¿a qué te refieres? O sea, realmente, ¿qué es lo que simplemente es que usas la composición del salar, ¿no? Pero que en un vaso, o sea, quiero decir, sí, literalmente, ¿no? O sea, sí, literalmente, buscar cuáles son los componentes mayoritarios y hacer una composición similar. Y para hacer digamos, y para tener esa referencia del salar que hicieron, o sea, se fueron, cogieron, o eso está reportado, quiero decir, ¿te fías de lo que te digan o cómo? En base a literatura, y luego también en el proyecto tuvimos la oportunidad de colaborar con Ernesto Calvo de Argentina, entonces él también nos guió un poco en esto, ¿no? En la simulación de los salares, o bueno, como lo queramos un poquito decir, que en definitiva es eso, utilizar composiciones similares a lo que podría preverse en un salar natural. Claro, pero si uno se plantea decir, vale, esto está funcionando, lo quiero pasar al salar, ¿qué es lo que uno se plantea realmente? Porque claro, el salar tiene unas dimensiones considerables, ¿no? ¿Cómo puedes pasar o sea, cómo se plantea, digamos, la posible aplicación de esto, ¿no? Yo lo que veo para la posible aplicación, por ejemplo, en lo que es Sara, nuestro... ¿has dejado de presentar? No. Ay, vuelvo, ¿me oís No, bien? sí, no, pero era para verte a ti, pero no es, porque yo te veo Ah, chiquitita vale. aquí. Si dejas de presentar te veo, y si no estás ahí chiquitita.
Ah, Perdón, vale, perdona. vale. Perdonad. Sí que un poquito lo que vimos también en la Universidad de Southampton es que, por ejemplo, en lo que es la estrategia por electroquímica, habría que pasar, por ejemplo, para su aplicabilidad ya a una celda de flujo, considerando electrodos de tipo Slurry, ¿no? Y no estos electrodos, por así decir, un estanco en una celda estática, ¿no? Entonces, ese factor sí que veo a la hora de escalarlo. Y luego, bueno, con respecto a la pregunta, no sé si era más encaminado a cómo se prevé el ir al salar o recogerlo, cómo podría tratarse Sí, no, todo. a la hora, claro, porque de pensar que, bueno, de alguna manera estamos hablando de un salar para hacer una aplicación, porque realmente lo que nos interesa, ¿no?, es sacar del litio y más de esta forma que dice, oye, pues mira, está en el salar, es una forma natural, no tiene... Entonces, claro, la cuestión es que dice, vale, yo en un vaso lo hago así, pero, claro, para pasar toda esa cantidad, digamos, ¿no? O sea, porque claro, las dimensiones de un salar son enormes, entonces se magnifica mucho, ¿no? El sistema, que no es un sistema muy... Entonces, claro, se me hacía difícil, ¿no? Desde el punto de vista de un sistema electroquímico para pasar, o sea, de flujo, obviamente, porque si no, no Sí, va a poder ser. sí. Pero se hace complicado. Entonces, no sé si ya hay alguna aplicación, que mi pregunta iba más en ese sentido. Si ya hay algo desde el punto de vista tecnológico que se haya usado, que se haya aplicado eh, para este tipo, o sea, para probar este tipo de posibilidad, o Sí que todavía es teórico. está bastante en vía de desarrollo, la verdad, pero sí que es cierto que se han hecho trabajos ya con celdas de flujo, en los que se ha visto por la vía electroquímica, ¿no? En los que sí que se ha visto que sería una estrategia prometedora. Pero la verdad es que ahora no tengo ahora mismo datos así exactos, ¿no? No, En la cabeza. no era por eso, sino por curiosidad, o sea, por saber si, digamos, había ya algún avance más saliendo digamos, de la celda. Sí, Y lo que sí me parece, ¿no?, que es que, por lo que entendí, ¿no?, o sea, cuando es la vía electroquímica, es medio acuoso, obviamente, ¿no? O sea, sí, claro que sí. eso es una ventaja, quiero decir, a la hora del trabajo con el litio y demás, el poder estar en medio acuoso, digamos, te simplifica bastante, ¿no? Mucho, mucho. Pero entendí que el método químico sí lo estaban probando, ¿no?, en medio orgánico, ¿no? ¿No fue lo que entendí al final? Sí, es que bueno, el medio O- acuoso, lo que es la reacción de intercalación de litio, sí que se llevaría a cabo en el mismo salar, es decir, el medio acuoso, pero luego de alguna manera quisimos ver si el sólido que obtenemos, el que ya está completamente litiado, por así decir, podría utilizarse como electrodo positivo en una batería de ion litio. Por ello hicimos estos experimentos en medio orgánico para ver si era factible, ¿no? claro, porque la base de la extracción tiene que ser en medio acuoso porque Exacto. el salario está en medio acuoso. Exacto, exacto, así es. Entonces fue un poco la idea de decir, bueno, una vez que ya hemos intercalado el litio en nuestro sólido, podemos aplicar este litio, cómo es el comportamiento, es exactamente el mismo que el que se prevé y la verdad es que los resultados salieron bastante bien, e incluso con este nuevo agente, el sulfito de sodio. Entonces, bueno, los resultados son bastante prometedores, ¿no? De esta metodología sí que no me consta, quizás no está tan, bueno, ambas están en fase de desarrollo, ¿no? Pero he podido encontrar menos trabajos publicados acerca de la metodología utilizando los agentes redos. Creo que la Universidad de Southampton fue pionera en ello. Ujú. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. No veo aquí nadie que se anime a preguntar. Pues bueno, Sara, encantada de tenerte aquí, aunque sea a distancia, pero aquí, pero aquí de nuevo. Muy interesante el trabajo, seguiremos en contacto. Ya nos irás contando seguro en el futuro más cosas.
el tema de la cátedra es muy amplio y bueno, hemos empezado, pues llevamos unos meses, o sea, la idea es hacer una vez al mes pues una charla de este tipo y bueno, que de alguna manera pues no, eso, investigadoras como tú nos vayan contando pues en sus andaduras por el mundo y en lo que están haciendo, pues cómo podemos contribuir, ¿no? Precisamente eso, a la transición ecológica ¿no? que en estos momentos tanta prisa tenemos Pues en sí, poder realizar. pues sí. Muchas gracias, Elena, por la invitación. De verdad, para mí, Nada, pues ya lo has dicho, para mí es como estar en casa, aunque no esté allí, que sea simplemente de modo virtual, pero la verdad es que encantada. bueno, pues nada, a todos los que han estado, pues muchísimas gracias. Y bueno, a ver, por ganar el concurso. Y decía yo que de qué concurso ya, a tu plaza, ¿no? Te dice que enhorabuena por la plaza, decía José. Digo, pero Ah, ¿qué concurso ganó Sara? Digo, espérate, digo. pues Claro, muchas por gracias, la la verdad, estoy plaza. muy Hombre, contenta. hombre, que ya de cara al futuro, pues ya has luchado mucho, así que ya tienes ahí tu plaza y tu posibilidad de seguir adelante, ¿no? Bueno, Sí, pues muchas bueno, gracias. muchas gracias de nuevo y a la próxima. Te invitamos también a la próxima charla que viene, ya tendremos otra charla de otra investigadora. Vale, un Vale, beso. vale, encantada. Bueno, Hasta luego. vale, Adiós. chao. Chao.